Acompáñame a una calle residencial tranquila en abril de 2026. El típico barrio donde supuestamente nunca pasa nada. Céspedes perfectos vecinos, saludando niños en bicicleta pasando por casas idénticas. Escenas que los detectives odiamos porque esconden demasiados secretos. Nancy Guthrie vivía ahí. Preparaba su café cada mañana a las 7:15 con precisión suiza. Regaba sus flores a las 7:45. Tenía su rutina, su vida, y un hogar que tardó décadas en construir. Ese hogar era su mundo entero, hasta que una mañana de abril simplemente se esfumó. Sin notas, sin despedidas, ni un solo rastro lógico. La policía local abrió un expediente por desaparición que yo mismo revisé después. Los vecinos rumoreaban claro, pero la historia pronto se perdió en el ruido habitual de las noticias diarias. Pero la prensa pasó por alto algo crucial en esta investigación. 3 semanas. Después de perder a Nancy, un equipo de investigadores forenses del FBI llegó a una casa a menos de 1 kilómetro de allí. No llevaban sirenas encendidas. Aparecieron con radares de penetración terrestre y palas forenses, y una perfiladora experta en los delitos financieros más complejos del país. Venían a excavar el jardín del sospechoso Tommaso Cioni. A las 14:22, la primera pala rompió la tierra. Lo que mis colegas sacaron de ahí nos dejó completamente helados. No es lo que te estás imaginando. Ese hallazgo cambió el rumbo de todo el caso en una sola tarde. Presta atención porque te voy a revelar 2 cosas clave sobre esta investigación policial. Primero entenderás qué encontró exactamente el FBI y por qué destrozó todas las teorías mediocres de la policía local. Segundo, escucharás las palabras textuales de la perfiladora al analizar el patrón de las salpicaduras de sangre. Una declaración tan cruda y específica que jamás se filtró a los medios de comunicación. Quédate conmigo, porque lo que descubrimos después reescribe por completo el final de Nancy Guthrie. Si te fascinan los crímenes reales, suscríbete y activa las notificaciones. Este nivel de detalle forense no lo encontrarás en ningún otro expediente. La perfiladora del FBI entró al jardín esperando solo tierra. Pero los resultados que el laboratorio le entregó 3 días después desafiaron toda su experiencia criminal. Lo prometido es deuda. Su nombre es confidencial, pero te aseguro que su currículum es impecable. La agente llevaba 19 años analizando escenas del crimen por 14 estados. Ya había testificado ante tribunales federales en 31 ocasiones. Cuando la llamamos para registrar la propiedad de Tommaso Cioni, sus jefes le pidieron tratarlo como un delito financiero. Ella vio la sangre y supo que era un homicidio. Repasemos juntos lo que documentó el equipo forense allí. A las 2:40 de la madrugada, 3 semanas antes, el marcapasos de Nancy Guthrie registró un pico brutal. Sus pulsaciones alcanzaron niveles que indicaban un esfuerzo físico extremo. No dormía. No estaba descansando. Alguien estaba atacando a Nancy a las 2:40. Y su propio cuerpo guardó la prueba. Esos datos quedaron almacenados en una copia de seguridad en la nube. La policía local jamás revisó eso. Nosotros sí lo hicimos. Simultáneamente, las cámaras térmicas de alta definición de la finca mostraron algo a las 3:15. Una silueta con la complexión de Tommaso avanzó hacia el jardín trasero. Pero la imagen térmica reveló un segundo rastro de calor más pequeño y débil moviéndose junto al primero. Tommaso Cioni no estaba solo esa madrugada, y entonces revisamos el GPS de su coche. Su vehículo mostraba un bloqueo de señal de 58 minutos. Sin conexión, sin ubicación. Un apagón digital enorme, justo cuando el marcapasos de Nancy se detuvo para siempre. El informe de mi compañera concluye citando textualmente: el patrón de pruebas recogidas en esta escena descarta por completo un acto impulsivo. Aquí hay planificación, preparación y un conocimiento claro sobre contramedidas forenses.
Analízalo con calma. No describe a un vecino asustado perdiendo el control. Describe a un depredador que sabía exactamente cómo destruir pruebas criminales. El radar de penetración finalmente detectó tierra removida recientemente bajo el jardín del sospechoso. Y las marcas en el suelo no tenían forma de tumba. Tenían la estructura de una cámara acorazada. Lo que extrajimos de ahí fue ignorado por la prensa nacional. Un descubrimiento perturbador que responde a una pregunta que tú seguramente jamás te habrías planteado sobre este crimen. ¿Y si el objetivo nunca fue que Nancy desapareciera sin más? ¿Y si el plan real siempre fue reemplazarla por completo? Cada prueba, física y forense, apuntaba al mismo lugar a casi 2 metros bajo una fuente de piedra recién instalada. Pero lo que sacamos de aquella tierra planteó una pregunta para la que ningún perfilador estaba preparado. Segunda promesa cumplida. No encontramos ningún cadáver. Desenterramos un servidor impermeable y cifrado a 2 metros bajo una fuente de piedra que Tommaso Cioni había instalado 3 semanas antes de que llegáramos. Asimila eso un instante. Dentro de ese servidor, nuestros técnicos forenses recuperaron 5 categorías de datos que reescribieron toda mi investigación. Esto es lo que encontramos en ese servidor. 1. El perfil biométrico completo de Nancy Guthrie, los ritmos de su marcapasos, su pulso, sus datos biológicos almacenados e indexados como un simple archivo. 2. La documentación legal completa de su patrimonio. Registros de propiedades credenciales, de cuentas, estructuras de beneficiarios, todo digitalizado y minuciosamente organizado. 3 claves de criptomonedas y cuentas opacas que subieron un 400% en transacciones a las pocas horas de su desaparición. 4. Un protocolo de evasión biométrica, tecnología diseñada para usar los datos de pulso almacenados y fingir que alguien vivo autorizaba transferencias. 5. Archivos de protocolo. Fase 5. Un plan de liquidación redactado, detallando pasos a ejecutar una vez que el patrimonio estuviera totalmente transferido. Repasa esa lista conmigo, porque lo que tú y yo estamos viendo no es un crimen pasional. Estamos ante un ataque de nivel corporativo. Un secuestro financiero diseñado contra una mujer en su casa, a escaso medio kilómetro de distancia. Nuestro contable forense asignado al caso rastreó cada una de las transacciones extranjeras, hasta una única dirección IP. Esa dirección IP pertenecía al servidor que desenterramos. Tommaso Cioni dirigía operaciones financieras en vivo bajo su propio jardín, pero la naturaleza lo delató antes que mis agentes. Las imágenes por satélite mostraron una gran caída de clorofila justo en la esquina del jardín donde encontramos el servidor. Los ventiladores de refrigeración generaban calor. Ese mismo calor estaba matando las raíces de las plantas superiores. El jardín moría por dentro y nadie miró al suelo buscando respuestas. Nuestra contable forense dictaminó en su informe preliminar la arquitectura de esta operación financiera exigió meses de preparación y un acceso a sistemas que ningún individuo suele controlar por sí solo. Ella nos estaba diciendo algo vital. Tommaso Cioni podría no haber actuado solo. Escribe una sola palabra en los comentarios. Ahora mismo, robada. Si crees que esto siempre trató sobre dinero, o silenciada si crees que algo más oscuro le ocurrió a Nancy. Los leeré todos. Lo que vino después, nuestras conclusiones sobre las salpicaduras de sangre, las grabaciones biométricas, el mapeo acústico, ahí es donde este caso pasa de ser un delito financiero a algo que nuestra perfiladora llamó profundamente personal. El servidor respondió que fue robado, pero el informe de sangre ese que la perfiladora federal se negó a entregarnos a la policía local respondió a algo mucho más perturbador. ¿Quién estaba en ese jardín con Tommaso Cioni aquella noche? Mientras el vecindario buscaba a Nancy Guthrie Tommaso Cioni,
podaba sus setos. Ni una ni dos veces. Tomamos declaración a vecinos que lo vieron en el jardín repetidamente tras su desaparición. Tranquilo, metódico, sin prisas. Mis perfiladores de conducta tienen un nombre para este estado. Lo llaman la defensa del arquitecto, un desapego clínico que no surge de la inocencia, sino de la confianza total en el sistema que has construido. Él no estaba siendo jardinero, estaba vigilando. El servidor bajo esa fuente requería una gestión activa de refrigeración. Cada vez que Sioni caminaba por el perímetro del jardín, comprobaba el sistema. Estaba manteniendo viva su operación. No había enterrado pruebas, había enterrado infraestructura. Nuestro informe sobre las salpicaduras de sangre demolió por completo la teoría del accidente. Mi equipo encontró material biológico en un patrón que la perfiladora federal describió como direccional. Y contenido. Ese lenguaje importa mucho. Direccional significa que la fuerza provino de un ángulo específico. Contenido significa que alguien alteró la escena después del suceso. Fíjate bien, esto no fue el caos. Alguien limpió. Alguien sabía exactamente lo que hacía bajo presión y en mitad de la noche. Nuestro análisis biométrico de la grabación térmica nos otorgó una pieza clave más. La silueta que cargaba peso cruzando el jardín se movía con un patrón de zancada y talón, consistentes con alguien cargando aproximadamente 55 kilos. Ese peso fue trasladado al centro del jardín, justo encima de donde luego recuperamos el servidor. Y entonces llegó nuestro mapeo acústico. Los micrófonos de alta sensibilidad que escondimos bajo la fuente captaron un zumbido sordo, constante mecánico deliberado. El ventilador de un servidor oculto funcionando bajo el hormigón. Me di cuenta de que Sioni no ocultaba pruebas. Mantenía una operación activa desde ese jardín residencial. El informe final de nuestro perfilador del FBI fue claro. Este sujeto no reaccionó a la desaparición. Él la gestionó. Esa diferencia es vital y muy deliberada. Suscríbete y activa las alertas. Seguimos descifrando esos archivos. Fase 5. Sacaremos a la luz todo en cuanto nos den luz verde legal. ¿Sobre qué esconden dentro? Los documentos fase 5 que sacamos del servidor detallaban pasos de liquidación, contactos criminales y plazos. El FBI aún no publica los nombres de esos archivos, pero mis colegas confirmaron que más de un individuo figura en esta red criminal. Dime en los comentarios, ¿tú crees que Tommaso Sioni montó esto solo? Porque la arquitectura fase 5 indica lo contrario. Y el segundo nombre de esa lista cambia. Todo sobre en quién puedes confiar aquí. Las pruebas ya no están bajo tierra. Pero el expediente de Nancy Guthrie, ¿dónde está? ¿Qué le hicieron y quién lo autorizó esa oscura historia criminal? Todavía se está escribiendo. Las pruebas ya no están enterradas. Pero el caso de Nancy Guthrie, ¿dónde está? ¿Qué sufrió y quién dio la orden final? Es una investigación que sigue abierta hoy. Y los investigadores no hemos terminado. Esto es lo que sabemos seguro. El FBI desenterró un servidor cifrado en el jardín de Tommaso Sioni. Esa máquina ocultaba la biometría de Nancy Guthrie, propiedades y cuentas en paraísos fiscales. Validaron transacciones con criptomonedas de cientos de miles de dólares usando su pulso almacenado mientras ella seguía desaparecida. Mi análisis de salpicaduras de sangre confirmó que controlaron y manipularon la escena. El perfilado conductual demostró una premeditación que requirió meses de preparación minuciosa. No fue un crimen de oportunidad, fue una toma de control. Pero hay algo que todavía no hemos logrado responder. ¿Dónde está Nancy Guthrie? ¿Qué esconden esos archivos fase 5 que el FBI se niega a desclasificar? ¿Quiénes son los otros individuos nombrados en la red operativa del servidor? ¿Y cuántos sistemas idénticos a este siguen funcionando ahora mismo bajo otros jardines en otras ciudades de nuestro país?
Esa última pregunta es la que debería quitarte el sueño esta misma noche. Porque la tecnología usada para suplantar a Nancy Guthrie no es de un solo hombre de barrio, es de una red. Y las redes no se detienen porque descubramos un nodo. Nancy Guthrie confiaba en su casa, confiaba en su barrio, confiaba en la tecnología médica que le instalaron para proteger su corazón. Cada una de esas confianzas fue usada en su contra por alguien con acceso total a su vida. Ella no fue solo la víctima de un crimen, fue el objetivo de un sistema entero. Nuestra investigación sigue activa. Los archivos fase 5 continúan descifrándose. Y nosotros revelaremos cada nuevo hallazgo aquí mismo en cuanto tengamos luz verde oficial. Una última pregunta para ti. ¿Crees que los sistemas diseñados para proteger a Nancy Guthrie fueron saboteados desde dentro? Comenta sí o no. Analizaré las mejores respuestas junto a mis colegas en el próximo vídeo. Suscríbete ahora. Activa la campana. El próximo vídeo revelará un nombre clave de esos archivos fase 5. Cuando lo oigas, jamás volverás a ver este caso policial igual. El marcapasos de Nancy Guthrie sigue conectado a una copia en la nube. Su ritmo cardíaco, su pulso, su biología, reducidos a fríos datos enterrados en la oscuridad aún, funcionando en el servidor de un extraño. El algoritmo criminal sigue activo y el reloj sigue corriendo.